confiar en mí, por confiar en mí para compartirles este tema. La verdad, pues me siento muy emocionada. No les voy a mentir que no tengo no estoy nerviosa, pero más sin embargo estoy más que nerviosa, estoy emocionada de poder compartir con ustedes este tema que ha sido de mucho enriquecimiento para mí y sobre todo pues desde mi experiencia de vida es como me siento con con esa gran emoción de poderlo compartir. Como dijo la doctora, mi nombre es Edna Guadalupe Reina Puebla, yo vivo en Caborca, Sonora, México, y pues soy más que nada contador público, tengo 6 años trabajando como administradora, bueno, 3 como administradora en una clínica privada, un hospital privado, y anteriormente otros 3 como directora en un sistema DIF de aquí de mi localidad. Eh, pues puedo decir que estudié tanatología, incluso coach con programación neurolingüística como circunstancia de vida. ¿Por qué como circunstancia de vida? Porque pues a mis 35 años me diagnosticaron cáncer de mama y pues la verdad, pues llevé quimios, radios, un tratamiento hormonal por 5 años que me inhibieron los estrógenos y eso me impidió, perdí capacidades cognitivas en ese momento y pues lo único que me encontré haciendo era visitando a otras personas que como yo estábamos pasando el proceso de, de quimioterapia. Después empecé a coordinar un grupo de apoyo espiritual primero que nada, para personas, espiritual y moral para personas afectadas por el cáncer, donde fui presidenta por 5 años. Y me encontré precisamente pues viviendo muchas pérdidas, un duelo pues muy largo porque a la par que me diagnosticaron, a los 15 días fallece mi papá. Entonces pues fueron una serie de muchas pérdidas que estuve viviendo y eso me llevó primero que nada pues a buscar la tanatología para mí y pues después lo empecé a acompañar en el grupo de apoyo para, pues ya que si estaba yendo a acompañar a personas como yo afectadas por el cáncer, pues dije qué mejor que hacerlo de una manera, de mejor manera. Y fue cuando estudié tanatología. Después, pues me encontré viviendo todavía otras pérdidas y más sin embargo todavía no podía decir que recuperé pues mi poder, mi sistema cognitivo, todo lo que sentí que había perdido con el tratamiento. Y pues la vida tiene un tiempo, ¿no? Que se cumple, que no se cumple. Y en ese momento, pues mi proceso de recuperar mi salud duró alrededor de 10 años. Ahorita ya, gracias a Dios, son 17 años que sobrevivo el cáncer y 6 que ya me reincorporé a la vida laboral. Y en esto me encontré, pues primero que nada, con un gran reto. En esos 10 años, eh, la, a pesar de que estaba viviendo muchos conocimientos a través de lo que estaba estudiando, que era lo que podía hacer, eh, me, me sentía no capaz de poder regresar a lo que era mi profesión inicial, la contabilidad y administración. Y fue eso que me llevó porque yo sentí que necesitaba un cambio en mi vida después de tantas pérdidas, que necesitaba un cambio en mi vida, que necesitaba em, tener poder y sobre todo me di cuenta que que cuando uno enfrenta una enfermedad como el cáncer
o cualquier enfermedad crónico-degenerativo, pues pierdes muchos recursos y sobre todo que todo estaba muy relacionado con las emociones, que mi vida anteriormente pues no había sido muy satisfactoria emocionalmente y entonces ya decidí en ese momento que necesitaba hacer un cambio en mi vida. Y no nomás lo decidí, me di cuenta que me urgía ese cambio en mi vida y tomar el control de mi vida. Y fue a raíz de esta decisión que empecé a buscar los, los cómo, los, y me empezaron a llegar los recursos. Entonces, pues este tema que vengo a compartirles con ustedes es más que nada desde mi experiencia de vida y lo que me ha servido a mí para lograr hacer ese cambio en mi vida. Porque cuántas veces cuando nos enfrentamos como a un diagnóstico, a algún tipo de pérdida, o incluso yo antes de tener un diagnóstico, yo sabía que necesitaba un cambio en mi vida, más sin embargo no sabía ni cómo, ¿no? Entonces, más que nada, esta plática está dirigida para que nos, para, está dirigida para que nos demos cuenta el poder que tiene nuestra mente en nuestra vida. Ese poder que hay veces que aún cuando sabemos que tenemos pues un software muy importante y que no nos costó y que es gratis y que nos regalaron, pues muchas veces no sabemos cómo usar ese gran sistema que tenemos en nuestra mente. Entonces yo con esta plática quiero que te des cuenta y información de recursos, de ese poder que tiene nuestra vida a través de nuestra mente. Y pues primero, para empezar, pues me gustaría compartirles, pues, qué es poder. Para poder hablar de un poder, pues necesitamos entender qué es poder. El poder, pues, es la capacidad que tiene todo individuo o grupo de individuos para ejercer o dominar, influenciar a una persona o a un grupo de personas e incluso, pues en este caso, así como me lo aplica hacia uno mismo. Es esa capacidad que tenemos de influenciar, de dominar a a nuestra propia vida a través de nuestra mente. Cambio, ¿qué es un cambio? Dice que es deshacernos de, de alguna cosa, en este caso alguna actividad, alguna actitud, y reemplazarla por otra y en su lugar intercambiarla por otra para lograr pues en su lugar pues alguna mejoría, ¿no? Entonces, aquí el poder que tiene nuestra mente en nuestra vida, la mente nos dice que es tan poderosa que puede lograr todo aquello que se proponga limpiamente. Y aquí digo, atención, o sea, que te propongas limpiamente, porque si uno tiene una pequeña duda de que lo va a lograr, entonces lo más probable que el resultado no sea positivo. Pero dice, si la persona se mentaliza y cree que va a lograr todo aquello que se proponga, incluso no lo va a lograr, no solo lo va a lograr, perdón, sino que va a preparar a todo el organismo para lograrlo. Entonces,
una de las cosas importantes es mentalizarnos, trabajar en mentalizarnos que eso que queremos alcanzar, que cambio que queremos realizar, es posible realizarlo. Porque si tenemos una duda, lo más probable es que no lo alcancemos, no lo logremos. Entonces, eh, me gustaría nombrar un ejemplo del poder que tiene nuestra mente en nuestra vida. Quizás a lo mejor algunos ya lo han escuchado de este ejemplo. Vamos a imaginar que tenemos en nuestra mano un limón. Yo me imagino que a lo mejor algunos ya lo han escuchado, este ejemplo. Vamos a imaginar que tenemos un limón. Entonces, lo vamos a ver, vamos a ver el color, el tamaño, eh, quizás algunos podamos incluso olerlo, ¿sí? Sentir que si es como corrugadito, si es un limón grande, chiquito, amarillo, verde, ajá. Incluso, por ejemplo, lo podemos pelar, pelamos ese limón. No sé, en otros países a lo mejor se le puede poner también sal, que también se conozca como algún chile, ajá, y entonces lo podemos también como apretar y le damos una mordida. Entonces, yo me imagino que algunos, así como yo, lograron incluso a identificar su limón. A lo mejor algunos lo vieron verde, a lo mejor otros lo vieron amarillo, como les decía. Algunos a lo mejor lograron sentir su aroma, sentir su tacto, o sea, arrugadito. Incluso cuando les dije, vamos a comerlo, o sea, a lo mejor nuestras glándulas saliváceas empezaron a trabajar, ¿verdad? Entonces, este, este ejemplo es real o imaginario, pregunto. Es un ejemplo imaginario. Mas, sin embargo, el cuerpo y la mente preparó todo el organismo para experimentar eso que nosotros ya conocemos, ¿sí? A lo mejor lo ácido, mas sin embargo, este ejemplo es un ejemplo imaginario. Eso es lo que hace nuestra mente en nuestra vida. Entonces, si nosotros nos mentalizamos que podemos, el, la mente tiene la capacidad de trabajar, de preparar a todo el organismo para lograrlo. Entonces, para eso es muy importante mentalizar que lo podemos hacer, que lo podemos lograr. Ese es uno de nuestros retos más importantes a través de este tema. Y uno de nuestros retos es poner nuestra mente a trabajar para el logro de nuestros objetivos. En mi caso, mi objetivo era, número uno, recobrar la salud para volverme en su momento, pues, eh, económicamente activa, porque sí duré 10 años donde, pues, no me sentí capaz y, y pues hubo que trabajar en esos cambios. Es, es, eh, es, es muy importante eh, potenciar nuestros recursos y redirigirlo a lo que pensamos, a lo que decimos y a lo que sentimos. Y muchas veces nuestro cambio está muy
bloqueado, puede decirse, por el miedo. Entonces, es uno de nuestros retos. En, y para nosotros poder llegar a hacer un cambio, ocupamos un poderoso motor. Un poderoso motor que significa un poderoso para qué. ¿Para qué? Algo que nos motive, algo que, que nos lleve a lograr ese cambio que queremos, porque muchas veces nos proponemos hacer un cambio, pero pues normalmente estamos marcados, se puede decir, estamos programados, nuestras, nuestras vivencias del pasado, muchas veces así como me tocó en mi caso, eh, pues son vivencias cargadas de, pues de muchos a lo mejor no lo pude, no lo logré, de muchos pensamientos negativos y sobre todo pues de mucho miedo. Y pues es normal encontrarnos viviendo con miedo y creyendo que no lo vamos a lograr, pero a nuestra mente hay que darle un poderoso para qué, algo que nos impulse, algo que nos motive y algo que nos lleve a estar pues en la acción, en la acción, en la acción, para lograr eso que queremos. En mi caso, en un principio, mi motor, puedo decirlo, yo no sabía qué era lo que quería de mi vida, pero en ese momento yo sí sabía qué era lo que ya no quería. Yo ya no quería volverme a enfermar, yo ya no quería tener una relación, no saludable, yo ya no quería estar sin trabajo, y fue cuando me di cuenta de que, ok, no sé lo que quiero, sé lo que no quiero y entonces por lo tanto ahora sé lo que sí quiero. Quiero tener salud, quiero eh, tener un trabajo, quiero tener una pareja sana, quiero tener energía vital y vigorosa porque la necesitaba, son una de mis palabras. Y ese fue la verdad, ese fue mi motor, ese fue mi, mi para qué. Y la verdad que lo deseaba tanto que fue ese motor para empezar a hacer todos esos cambios que yo necesitaba en mi vida. Porque yo me di cuenta que nuestra vida es como una película, ¿sí? Que yo necesitaba tomar el control de mi vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida es como una película. Y si uno, por ejemplo, si uno va al cine y ve la película, ya sabe en qué terminó, en qué empieza, le puedes mover, le puedes regresar. Mas, sin embargo, yo sentí que estaba a la mitad de mi vida. Creo yo que todavía a la mitad de mi vida. Entonces, por lo tanto, todavía tenía años que yo quería lograr ser otra persona y necesitaba eh, ese poderoso para qué, tomar el control de mi vida y tomar decisiones pues que en un momento pues estaban muy condicionadas a, al miedo, a la pérdida, ¿sí? Porque cuando uno no toma el control de su vida, cuando tú no te das cuenta que es importante tomar el control de tu vida para lograr hacer esos cambios, pues nos encontramos viviendo la vida de nuestros padres quizás o la vida de nuestra pareja. Yo, mis papás duraron muchos años de casados y mi papá se parecía a mi mamá o mi mamá se parecía a mi papá. Eh, con esto, yo recuerdo que mi papá falleció, como les comenté,
Y mi mamá un día estaba viendo el béisbol y mi papá, pues aquí se usa mucho ser, eh, le llaman ranchero, vaquero, que tiene campo, vacas, etcétera. Así le llaman campo, rancho. Entonces mi papá era vaquero, entonces como que de repente yo nunca me imaginé que a mi mamá le gustara el béisbol y entonces es, yo la descubrí pues que en realidad pues si uno no decide, te vas pareciendo más a la otra persona. Y cuando uno no decide, otras personas, tu pareja, las circunstancias de tu vida van decidiendo por ti. Entonces, y por lo tanto, pues nos empezamos, así como me tocó a mí, pues nos encontramos viviendo una vida y yo me encontré viviendo una vida, pues, de insatisfacción, de resentimiento y por lo tanto, pues más que nada, pues me urgía un cambio. Y, y también me di cuenta que si no tomaba yo el control de mi vida, que era acción, acción, trabajar, buscar esos cómo, que me dieran los recursos, pues si no lo buscaba, pues iba a seguir más en lo mismo. Y más sin embargo, cuando yo fui dando un paso, cuando uno va dando un paso, pues eh, pues te vas Exacto. empoderando, se puede decir, todo lo que uno haga a lo mejor, muchas veces el tomar un taller, el simplemente tomar el teléfono y poner una cita, eso, esos momentos, esas decisiones, pues le van dando poder a nuestra vida y por lo tanto, pues eh, mm, se va viendo directamente proporcionar con darle valor a nuestra vida, a esos cambios que sí queremos. Ajá. ¿Por qué? Porque si yo tomo el control de mi vida, me voy a encontrar viviendo esas historias que sí queremos vivir. Y ese cambio, pues lo logramos con un poderoso motor, con un poderoso para qué, que nos, que nos lleve a vencer ese miedo que muchas veces, o es, ese miedo, eso que nos impide, ese bloqueo, ajá, que nos impide dar esos pasos. Mm. Otro de los recursos que yo encontré para darle el valor a nuestra vida, ay, creo que no cambié la diapositiva. Ajá. Dice, limpiamente determinado, todo lo que la mente limpiamente determinada a lograr sus metas. Si está limpiamente determinada, prepara todo el organismo para lograrlo. Igual tu vida, mi vida es como una película. Si no tomamos el control de nuestra vida, pues alguien más lo va a tomar, ¿no? Y si nos mentalizamos a lograr todo aquello que queremos lograr, prepara todo el organismo para lograrlo. Dice que llegar a realizar un cambio, pues necesitamos un poderoso motor, un poderoso para qué, que nos motive, que nos impulse, ajá, que nos impulse. Muchas veces a lo mejor que, con, con, que nos saque a lo mejor pues de esa flojera, de ese miedo, de, de esa actitud. Ujú. Necesitamos un poderoso, ¿para qué? Porque nuestra mente es tan poderosa y si no le damos un poderoso, ¿para qué? Pues lo más probable es que se quede en la comodidad, se quede en, mañana mejor. Pero si tenemos un poderoso, ¿para qué? Eso que nos impulse, a lo mejor puede ser una pasión, un hobby,
Yo la verdad tenía muchos años sin hacer ejercicio, y lo que me motivó ahora en estos últimos meses fue, me inscribí en baile latino y me daba, la verdad, tenía pretexto para todo, pero más sin embargo, como es algo que sentí que me gustaba mucho, pues fue mi motor y ahí tengo muchos días, todavía no me lanzo bailando muy bien, pero más sin embargo venció mi pereza, venció mi cansancio, porque yo decía, llego cansado, no quiero saber nada. Entonces, ese poderoso para qué lo encontré con algo que que creo puede llegar a ser una pasión en mi vida. Otro de los recursos que yo vi muy importantes para lograr esos, para tener esa mente a nuestro favor, ese recurso tan poderoso que es nuestra mente, es el diálogo interno o el diálogo externo. Y aquí es, ¿cómo es tu diálogo? ¿Qué es lo que te dices? Ese, ese diálogo eh, que te impulsa, o es un diálogo que te debilita. A mí me gustó mucho, hay una frase que se le escuché al doctor Mario Alberto Piu, que dice, eres tú con tu forma de hablarte cuando te caes, el que determina si te has caído en un bache o en una tumba. Esta es una frase del psicólogo Williams James y me acuerdo que le escuché, fue uno de los primeros comos que encontré, y yo, ok, sí, y me di cuenta pues que mi diálogo no era muy positivo, y más si venía de tantas pérdidas, de tanto miedo. Y entonces pues yo recuerdo mi primer reto, y que en ese momento me recuerdo que me lo dijo mi hermana, cómo era mi diálogo interno. Me acuerdo que me dijo, tú no tienes un tumor maligno, me dijo, tú tienes un tumor no benigno. Y yo, dijo, céntrate en la bendición, céntrate en lo que quieres. Y yo en ese momento, ok, sí, necesito un cambio en mi vida. Y entonces dije, creo que necesito poner atención en cómo me estoy hablando, qué es lo que me estoy diciendo, eso que me digo, incluso todavía en las mañanas cuando no me quiero levantar. O sea, ¿me impulsa o me debilita? ¿Me fortalece o me da poder? Entonces, es muy importante el diálogo interno. Eso que, otra frase que me gustó mucho del doctor, somos lo que nos decimos. ¿Qué es lo que te dices? ¿Cuáles son esas voces? Yo lo identifiqué, incluso podemos hacerlo eh, en un momento que estemos con nosotros mismos. ¿Cuáles son esas voces que me habitan? Porque dice, somos las palabras que nos habitan, somos las voces, esas voces que nos habitan. ¿Cuáles son esas voces? Yo recuerdo que había una que era de control, o sea, un gendarme, y otro que era como mediador. ¿Cuáles son tus voces? Esas voces que te dices, te debilitan, te construyen, te empoderan. Y si te identificas con voces que no te empoderan, que te debilitan, pues lo más importante es identificar, yo me di cuenta, identificar mi diálogo interno y después cambiarlo. Somos palabras, las palabras que nos habitan. Entonces, yo empecé cambiando palabras 24/7, acción, así, no benigno, eh,
todo positivo, y sobre todo un recurso muy importante que identifiqué es: Edna, escúchate. Tú también tienes algo importante que decirte, porque me encontré con mucha frustración porque no me escuchaba. Pero si yo no me escuchaba, ¿cómo iba a escuchar? ¿Cómo los demás me iban a escuchar? Entonces, eso fue uno de los primeros cambios que yo hice: escucharme yo, darme cuenta qué voces me hablaban, y empezar a cambiar esas palabras que, que me empoderaran, esas palabras que me fortalecieran, incluso en las mañanas, a palabras de agradecimiento por el don de la vida, palabras uno de mis retos era volver a sentir energía vital y vigorosa. Entonces, en la mañana, mi diálogo es centrado en la alegría. Incluso llegué a perder la capacidad la capacidad de alegría. Y también aprendí en arteterapia que si no lo sientes, lo finjas hasta que lo sientes. Entonces, fue uno de los cambios que también incorporé. Y dentro del diálogo, identifiqué también que era muy importante para yo lograr todo, para mentalizarme y lograr todo aquello que yo quería. Era mi diálogo externo también, así como el diálogo interno, el diálogo externo. Cómo me estaba yo comunicando hacia afuera, si era positivo, si e- y entonces yo empecé a a través de programación neurolingüística, eh, tuve el conocimiento de que si nos hablamos en presente, en positivo, y otro más, en gerundio, porque nuestra mente no conoce el pasado ni el futuro, conoce el presente. Y gerundio es un verbo que es desde este momento hacia el presente. Si yo quiero construir ese futuro, entonces es eh, empoderando mi vida, construyendo mi vida, viviendo mi mejor momento en gerundio. ¿Por qué? Porque hay una frase que también escuché en programación neurolingüística: es: tu mente lo sabe y tu cuerpo también. Entonces, la mente, ese recurso tan importante que yo necesitaba, ¿sí? Necesitaba hablarle en positivo, en presente o gerundio, para lograr eso que yo estaba queriendo alcanzar. Y el momento, porque si tu lenguaje, eso que estás decretando, es incongruente, dudoso, pues lo más probable es que no lo logres. Entonces, nuestro, nuestro reto es mentalizarnos, eh, cuerpo, mente, espíritu, en que lo vamos a lograr, para encontrarnos logrando. Y yo, pues, ¿qué les puedo decir? Todos estos recursos me han llevado a mí a alcanzar poco a poco, uno a uno, de los retos que que me he ido planteando, y sobre todo con esto, con este poder que tiene nuestra mente en nuestra vida, que está con nosotros, que es gratis, que nos las regalaron, que no necesitamos pagar. eh, y, y también
uno de los recursos que yo he utilizado mucho es cambiar los tengo que por los quiero y disfruto. Porque el tengo que simplemente cuando me lo dicen, así como que me causa negación. Pero si lo cambio por algo que quiero y disfruto, mi cuerpo y mi mente lo perciben de otra manera, porque los, porque el cuerpo lo sabe y nuestra mente también. Entonces, nuestro reto es mentalizarnos en que, en que sí lo podemos y trabajar en lograr hacer ese cambio. Por ejemplo, en la mañana cuando yo me levanto, otro de los recursos que yo utilizo para empoderarme y que se puede decir como un hack mental, un recurso que logra salir de ese letargo y que me pone en acción, y que incluso, no sé si ahí donde estén, aplaudir, aplaudimos un ratito y vamos sintiendo cómo nuestro cuerpo, cómo nuestra mente va a activarse porque nuestra mente y nuestro cuerpo reconocen el aplauso como algo vigoroso, como algo positivo, como algo de acción y eso y nos prepara mentalmente para lo positivo. Incluso cuando yo voy en la mañana en mi carro, voy aplaudiendo. ¿Por qué? Porque son recursos que potencializan el poder de nuestra mente y son recursos que nosotros podemos utilizar a nuestro favor. Mm, pues más que nada, eh, esos son los recursos que me han llevado a mí a realizar esos cambios y sobre todo a lograrlos. Uno de mis grandes retos, como les dije, ha sido mi energía vital y vigorosa y hoy me siento muy complacida con mis resultados y he utilizado todos estos recursos a mi favor para lograr esos cambios y, y los quise compartir con ustedes cuando la doctora me invitó. Y pues para cerrar mi tema, y si tienen alguna pregunta, pues me quise cerrar con esta frase: sé el cambio que quieras ver en el mundo. El poder, la, el poder lo tienes tú, el límite te lo pones tú, el límite me lo pongo yo. Yo decido hasta dónde quiero llegar, porque es una capacidad que tenemos cada uno y cada uno decide hasta dónde quiere llegar. El cielo es el límite, como se dice. No sé si tienen alguna duda, algún compartir, que, que retroalimente, pues el tema que les he compartido. Antes que todo, pues muchísimas gracias, una excelente presentación y ejemplo. Eh, Muchas gracias por aceptar impartirnos el tema y la verdad es que felicidades porque pues el poder lo tenemos nosotros y muchas veces lo entregamos porque no tenemos decisiones propias, entregamos nuestro poder a los demás y bueno, pues el hecho de que seamos dueñas de nuestro poder y hagamos ejercer ese poder que tenemos, pues nos lleva a muchas
cosas, a muchos cambios positivos, ¿verdad? Entonces, alguien que quiera hacer una pregunta, un comentario, quedamos abiertos, por favor.